Y esta guía acumulativa, ¿cierto? Que es muy cortita, era solamente 3 textos y 20 preguntas, siempre se hace junto con el control porque en la revisión hay cursos que se demoran más, cursos que se demoran menos, entonces si se sobreclose, se hace esta guía, ¿ya? Entonces, solamente revisamos la número 1, que la repito si es que alguien no estaba. Número 1, casa. Y todo el resto quedó de tarea. Vamos viendo, ¿qué pusieron en la número 2? Dedo. Dado o dedo, muy bien, ¿cierto? Expliquemos por qué. A ver, ¿por qué está mala la 2 romano? Que esa es la única que está mala. Porque el texto dice, como lo hizo más de una vez. Y la respuesta dice, borraba. Entonces, si yo me quedo con eso, es como que si pasara siempre. Y como dice, como lo hizo más de una vez, no sabemos si fueron 2, 3, 4, 5, etc. El texto no es tajante, por eso no me sirve la 2 romana. ¿Ya? ¿Qué pusieron en la 3? Ya, pues contesten todos, si todos hicieron la tarea. A coro deberían responder. ¿Cuál es? La C. Puse la A. No. Yo puse la A. Muy bien, la A. Miren, tienen que leer bien. Yo les voy a leer. Dice, ¿tiene un aspecto distinto al que tenía en su origen? Sí, porque el texto dice que se ha tornado grisáceo. Su color rosa se ha tornado color gris. Se ha vuelto gris. Esto es tornar y grisáceo es de color gris. 2 romano, que es la que colocaron algunos que pusieron casa. Provoca tristeza en quien lo observa. O sea, yo lo miro y me da pena o me pongo a llorar. ¿Dice eso? El texto dice que es un triste ejemplo de algo. Triste ejemplo de algo. No es lo mismo que yo lo mire ahí físicamente y me dé pena. Está mal la 2. 3. ¿Es un monumento ejemplar? Al contrario. Ejemplar significa que sirve de ejemplo para ser imitado. Es un triste ejemplo de lo que no debiera ser, de lo que no debiera suceder. Por eso también está mala la 3. 3, solo 1, alternativa A. Número 4. La A. ¿Usted cree? La pregunta era, ¿el fragmento anterior puede servir de ejemplo a un texto cuyo tema sea en un texto tan chiquitito? En un texto tan chiquitito, habla de... No, pero fíjense, po. Habla... Que fuera otra, como que... ¿Frase? Pero miren, el tema cuyo tema sea la arquitectura egipcia, todo lo que significa el legado cultural egipcio es muy amplio. El patrimonio cultural de Francia es muy amplio y el francés también es muy específico. La correcta es la D. Ese es el tema, el deterioro del patrimonio cultural. Porque la verdad, yo igual tenía dudas, o sea, puse la D, pero estaba entre la A y la D. Luego me acordé lo que usted dijo, pero igual ¿sí? me dio miedo poner la D. Pero la pusiste, po. Sí, ¿o no? profe. Ah, ya. Siempre, acuérdense, siempre que les pregunten temas, títulos, ideas principales, fundamentalmente, siempre los distractores les van a colocar ideas demasiado amplias, que incluso por lógica de la estructura del texto no sirven. O también les van a colocar ideas demasiado específicas, tampoco me va a servir. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El deterioro, lo que no debería pasar, y es del obelisco de la Plaza de la Concordia. Por eso la 4 era dado. ¿Y la última? Aquí no me van a responder, pues si con toda la parafernalia que les dije recién. ¿Cuál es la 5? La E. La E. Ese es el tema, el obelisco de la Plaza de la Concordia, que es el único que fue trasladado. Monumentos colosales, muy amplios. ¿De dónde? ¿De qué país? ¿De dónde? Egipto y su contribución a París, demasiado amplio. La mala conservación de los obeliscos, no son todos. Ramsés y sus obeliscos, no es el tema. ¿Ya? Era la E. Todas buenas en este primer texto. Yo
Muy bien, una mala. Yo. Ya, le aguanto una mala nomás porque no debería haber estado mala. Texto siguiente. Acuérdense que esta es una guía cortita con un texto muy cortito. Segundo texto. Ahí tenemos la 6. ¿Qué pusimos en la 6? Barco. B. Barco. Muy bien. Meditar ¿Cuál era la 6? ¿Ah? ¿Cuál era la 6, perdón? Barco. Meditar es sinónimo directo de pensar, reflexionar, cavilar. Ahí le estoy dando otra palabra nueva. Cavilar con V. Cavilar, pensar, meditar, reflexionar. Todos son sinónimos directos. Y ahí no había ninguna palabra difícil, la verdad. 7. Auto. Árbol, muy bien. Intervención o intervenir es lo mismo que mediar, ¿ya? Cuando yo, ¿cierto?, hago una mediación para que dos o más lleguen a un acuerdo. Otro sinónimo para intervenir y mediar puede ser interceder. Interceder. Y la verdad que ahí tampoco no hay ninguna palabra difícil, ¿ya? Vámonos con la 8. ¿Qué pusimos en la 8? Casa. No. Yo puse ¿Dedo? barco. Parece que el vocabulario no es lo de ustedes. Fíjate, mira el contexto. Dice, sus viajes La 8, exploratorios costeó la parte meridional. Este no es Lo puse coste la B. barco. Muy bien. Este no es el costeo del valor o el precio o el costo de algo. Por eso no me servía la C. Sino que dice exploratorio, costeo es de bordear, ¿cierto? Costear, además de precio y todo eso, significa ir por la orilla del mar. Y bordear es ir por la orilla o por el borde de algo. Y en este caso, el mar meridional de Cuba. Meridional significa del sur. Por eso era barco. ¿Ya? Sinónimo directo en una acepción que debemos manejar. Costear, ir por la orilla de la costa o del mar. 9 barcos. Perdón, 8 barcos. ¿Qué pusimos en la 9? La E. Se infiere. ¿De dónde yo infiero que era un navegante temerario? Temerario es audaz, osado. ¿De dónde yo saco eso? Porque si es una pregunta de inferencia, no está dicha explícitamente, sino que es una información implícita, no se dice claramente, pero yo sí la puedo sacar de la información que me dice el texto. ¿Qué es lo único que se puede inferir? Dedo. De vuelta en España, a Cristóbal le reconocieron, no se ve el regreso, entonces no hay ningún indicio que diga aquello. ¿Nadie puso otra cosa? Tampoco es la A, Ya no sé cuál es. porque fíjate, dice La B. casa. Casa, muy bien. Explico el tiro. Quiero decir lo que es avesado que sale en la A. Avesado es un experimentado navegante, pero tampoco hay indicios que digan que es avesado. Ahora, un alumno decía, profe, pero es que viajó harto. No, pues no necesariamente. Yo puedo hacer toda la vida algo y a lo mejor termino sin experiencia igual. No soy tan bueno en aquello. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde infiero que las capitulaciones de Santa Fe fueron esenciales para la ejecución del proyecto? En el párrafo 2 dice, las capitulaciones de Santa Fe sellaron el acuerdo entre el descubridor y los monarcas. De ahí yo deduzco, como era un acuerdo, que fueron esenciales, porque acuérdense que el pobre Colón anduvo visitando no sé cuántos reyes para que lo pescaran y nadie lo pescaba. De ahí yo lo infiero. 9 casas. ¿Ya? Vamos a la siguiente, la 10. Casa. Casa, sin duda, ¿cierto? La llamó la española. 11. Burro. No. La A. Árbol. Muy bien. Miren,
en 1400 de Cristóbal naufragó, sí, igual llegó a las costas, eso es correcto. Pero ¿por qué está mala la 2 y la 3? Porque ahí era solo uno. El rey de Portugal rechazó el proyecto de Colón por considerarlo irrealizable. Eso está malo, ¿no? Él lo rechazó, es verdad, pero no dice el por qué. No dice por qué lo rechazó, porque lo encontró malo, porque era irrealizable, porque estaba loco. No dice el por qué. Solo lo rechazó. Y la 3, ¿por qué está mala? Dice Toscanelli, ayudó a Colón a concretar. Dice que su relación con él lo hicieron pensar, meditar. No es lo mismo que algo a mí me haga meditar a que alguien me ayude. Ahí está mala la palabra ayudar. Por eso la 11 era árbol, solo uno. 12. La D. Dado, muy bien. ¿Por qué está mala? Porque aquí me preguntan por la falsa, ¿ya? Todas están buenas, menos la D. ¿Por qué está mala? Dice, el rey de Portugal rechazaba la idea de una tierra esférica. No, solo rechazó el proyecto, pero nunca se dice si él pensaba o qué idea tenía de la tierra, si era redonda, cuadrada, esférica, nada. No colocan nada de eso. Solamente que rechazó el proyecto. La A es correcta y sale en el párrafo 1. La barco es correcta y sale en el párrafo 2. La E también sale en el párrafo 3. Y la C sale en el párrafo... Perdón, la E también sale en el párrafo 2. Y la C sale en el párrafo 3. ¿Ya? Y la última preguntita de este texto. La 13. ¿Qué pusimos en la 13? La E. La E, muy bien. Claro, porque dice que Colón bordeó la parte sur de Cuba, del mar de Cuba. ¿Ya? ¿Todas buenas en este segundo texto? Eran 8. Una mala. 2 malas. Yo. Ya, ahí nomás. Último texto. Vamos con la 14. ¿Qué pusimos? Esta era fácil. Barco, muy bien. Claro que sí, ¿cierto? Sinónimo directo, porque aludir es referirse a algo. ¿Ya? Y no había ninguna duda. Elusión, por si acaso que está en la C, si alguien no la maneja, elusión viene de eludir, de evitar. Ahí está bien explicada, en la explicación coloca, dice evita, pero en este caso no me sirve porque no tiene ninguna conexión con la palabra que me pregunta. Elusión es eludir, evitar. Número 15. ¿Qué pusimos en la 15? Elefante, muy bien. 1, escribe, sí, escribió entre los muros. Dirige, no, porque la dirigió Lauren Canter. Actúa, sí. Fíjate que muchos aquí colocan la A, pero la 3 está, yo le puedo decir dónde, algunos no ven la 3, que actúa. Al final del párrafo 3 dice, el relato cautivó tanto a Canter que no solo tomó como referente para la película el tipo de profesor que describía el libro, sino además utilizó a su autor como guionista y protagonista. Por eso es correcto que actúa. ¿Ya? ¿Alguna les cuesta ver esa? 16, ¿qué pusimos? La A. Muy bien. Para explicar la A, quiero preguntarle al tiro la 17, porque explico la 16 y termino diciendo la 17. ¿Qué pusieron la 17? La C. La C. Exactamente, por eso quería explicar. ¿Por qué es una entrevista? La 17 es casa. Es una entrevista. ¿Qué es una entrevista? Es un tipo de texto periodístico, lo vamos a ver más adelante, donde se reproduce el diálogo entre el periodista y una persona que puede aportar información de interés. Y por la misma estructura que tiene de entrevista, es la 16 la A, porque conocemos la opinión, ¿cierto?, de este cineasta. Su opinión, sus comentarios, su punto de vista, a través de la cita. En el párrafo 2, 4, 5, salen sus ideas. ¿Cómo yo me doy cuenta que es una cita? Porque sale entre comillas.
y dice, por ejemplo, responde al teléfono, después dice, en palabras de Canter, después dice, entre comillas, está ahí, dice, explica el cineasta. Ahí yo me doy cuenta que son citas textuales. 16A, 17K, 18. La Yo B, les defino. ¿Cuál B? barco. Barco. Muy bien. Yo les definí la palabra ortodoxa. ¿Ya? Ortodoxa es conforme con las doctrinas y las prácticas generalmente aceptadas. Entonces, siempre les digo lo mismo. Siempre que salga una frase textual, váyanse al texto, devuélvanse al texto. Nunca se queden con esa frase. Casi siempre la respuesta, porque me queda más claro, va a estar en el texto, en el antes, en el después. Entonces, ¿a qué se refiere con poco ortodoxa? Que para los conservadores es inaceptable la educación, ¿cierto? Tiene que ser, ellos son más tradicionalistas, entonces están acostumbrados a todo lo que se hace como práctica aceptada. Por eso dice poco ortodoxa, ¿ya? Entonces, los conservadores no aguantan eso, están acostumbrados a la clase positiva, donde ojalá el alumno no hable mucho, no tenga opinión, etc. ¿Ya? Entonces, 18 barcos, y las dos últimas, 19, ¿cuál es el mejor título? La C, Casa. Muy bien. ¿Se dan cuenta que aquí tiene que estar el nombre de la película entre los muros? Fíjense la otra, demasiado amplia. Película ganadora genera controversia. ¿Pero qué película? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? La B, Palma de Oro entra a la sala de clase. ¿Qué película? La D, método socrático para la educación. Es muy amplio y falta la película. Ese era el tema. Lauren Canter y su proposición tampoco no es una proposición pedagógica. Él es el director de la película. ¿Se dan cuenta? La C, entre los muros, una clase sobre cómo enseñar. Ese es el tema. Y ahí va la película. ¿Y la última? la D, ¿Barco dijo? no, dado. ¿Dado? Fíjate que si yo coloco la D, me contradigo. Dice objetiva por tratarse de una crítica periodística. Si es crítica, las críticas como lo que yo juzgo, lo que yo opino, lo que yo comento. Entonces, si es crítica, no puede ser objetiva, po. Se contradice ella misma. Entonces es la A. Profe, la B. Es la A, exactamente. Miren, fíjense. Déjame explicar bien la D. Entonces, la D está mala porque se contradice. Y además que no es una crítica, es una entrevista. Y la entrevista es un tipo de texto periodístico informativo. Puede tener un poquito de opinión, pero sigue siendo informativo. ¿Por qué está mala la B? Porque fíjate que no es negativa, al contrario. ¿Por qué es la A? ¿Por qué es favorable? Porque a través de la cita da a conocer lo que piensa el cineasta y también menciona sus premios. Entonces no puede ser negativa, al contrario. ¿Ya? ¿Todas buenas en el último texto? No, se equivocaron. ¿Una mala? Yo con la del final. Yo, profe. Yo tengo una mala. ¿Dos malas? Ya, hasta ahí nomás le aguanto. Entonces me salgo de acá. ¿Llegaron todos? Muy bien, llegaron todos. Y vamos a empezar con nuestra materia de hoy día, ¿ya? Entonces les voy a mostrar el libro. ¿A qué paginita nos vamos a ir del libro? Si alguien tiene el libro, ¿ya? Aquí estamos en el libro, estamos todavía en el capítulo 4 y hoy día vamos a ver la página 87 y 88. Dos paginitas nomás, ¿ya? Porque vamos a ver la estrategia de segmentar. Eso vamos a ver. Página 87 y la parte superior de la página 88, porque después empieza la otra cosa, ¿ya? Empieza la síntesis. Entonces, eso es lo que vamos a ver del libro, página 87-88. Y el material que vamos a ver, me voy a salir de acá, es este, para que nos vean. Este material lo vamos a empezar hoy día y lo terminamos mañana. Y acuérdense que yo les dije que las guías de comprensión las quiero ver con tranquilidad, con calma, y las vamos a ver juntos, ¿ya? Si es necesario les daría tarea, pero trataré que no. Entonces, esta es nuestra nueva guía. Acuérdense que es la comprensión de lectura 2 romano, la comprensión de lectura 1 romano. Era la prelectura, ¿se acuerdan? Que era el material 6. Después hicimos la prueba, material 7, y acabamos de terminar de revisar la guía acumulativa, material 8. Así que hoy día nos toca la 9.
comprensión de lectura. 2, lectura analítica. La primera etapa de prelectura ya la vimos y ahora vamos a la segunda etapa. ¿Ya? ¿Alguna duda, niños? No, profe. No, profe. Entonces me voy al Power. Acá está. Acuérdense que en el Power yo les voy pasando la materia, la teoría, cualquier cosa me preguntan o me interrumpen y me preguntan. ¿Ya? Entonces vamos partiendo. Aquí están. ¿Cuáles son los objetivos de este material, ¿cierto? De este material número 9, la segunda guía de comprensión de lectura. Hoy día vamos a tratar de hacer una técnica, una estrategia de resolución que se llama segmentar. Acuérdense que yo les dije el otro día, todas las técnicas que aprendamos, todas las estrategias de resolución, yo las ocupo si me sirven. Si no me sirven, obviamente no las ocupo, ¿ya? En la guía 6, ¿cierto? Vimos la primera etapa que era el ojeo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que aprendimos a ojear? Yo les dije lo mismo. Esa es una etapa previa en que si a mí me sirve la ocupo, a lo mejor un día que en la prueba estoy atrasada y me quedan 15 minutos o 10 minutos y no alcanzo a hacerlo bien, a lo mejor en un ojeo puedo responder algunas cosas, ¿ya? Entonces yo veo si lo ocupo. Segmentar significa literalmente cortar o partir en segmentos, ¿ya? Y esta técnica o esta estrategia de resolución sirve mucho, especialmente cuando son textos muy largos o cuando son textos un poquito complejos. Entonces sirve mucho que yo segmente, que yo fragmente en unidades más pequeñitas para entender mejor. Y en la segunda parte de la guía, que esto es mañana, porque mañana vamos a empezar a hacer esto, vamos a ver nuevamente, vamos a seguir usando los conectores para que nos demos cuenta cómo se establece la relación entre segmentos, ¿ya? Sirven mucho para eso los conectores. Nosotros lo estamos usando obviamente para nuestra comprensión lectora, porque ya no vienen preguntas de ellos, pero sí sirven mucho, ¿ya? Ahora, este es el cuadrito que nosotros tenemos. La primera etapa ya la vimos, la prelectura, eso lo vimos en el material 6. Ahí aprendimos a ojear, acuérdense que el ojeo era una mirada superficial. Aprendimos a ojear las primeras líneas de cada párrafo, también por foco, el primer párrafo que me da la introducción, el último párrafo que me da la conclusión, ¿cierto? Entonces el ojeo sirve mucho como mirada superficial, para que yo a lo mejor busque el tema. Si ojeo las dos primeras líneas de mi primer párrafo, dice la lingüística es una ciencia que ya, al tiro sé que el tema es la lingüística. Puedo ojear los títulos, las fuentes, los elementos bibliográficos y me sirve para ver el tipo de discurso y así yo veo la estrategia que voy a usar, ¿ya? Pero esa ya la vimos y ahora estamos en nuestra segunda etapa o segunda fase, donde está la lectura analítica. Nosotros esta fase también la empezamos a ver, acuérdense que ya vimos las reglas de progresión, vimos las reglas de recurrencia, y obviamente que el ojeo sirve, pero yo no me puedo quedar en el puro ojeo. Tengo que leer el texto completamente, ¿cierto? De manera reflexiva y de manera más profunda. En esta segunda etapa lo que uno quiere lograr es comprender e interpretar tanto la información explícita, lo que se expresa claramente en el texto, como también la información implícita, aquello que no se expresa claramente en el texto, pero sí yo lo puedo obtener de lo que sí el texto dice, ¿ya? Entonces, vamos a segmentar para analizar y comprender. Insisto, yo creo que la segmentación es muy útil, ¿ya? Porque si uno a lo mejor divide en unidades más pequeñitas, yo puedo ir entendiendo a lo mejor de a poco el texto. Y como les digo, ayuda mucho en los textos más larguitos y en los textos complejos, que me cuesta. Entonces, si lo leí de una vez y no entendí nada, a lo mejor voy segmentando un párrafo, lo segmento en 2 o 3 partes, o por párrafo, etc. Vamos a poner en práctica esta forma de tratar un texto, ¿no es cierto? Esta segmentación en el texto que ustedes están viendo ahí, un texto muy pequeñito. Yo les voy a dar vocabulario, lo van a anotar en su cuaderno, y de ahí vamos a hacer la aplicación de cómo yo debería segmentar este texto, ¿ya? La primera palabra que les quiero dar está en nuestra cuarta línea, advenimiento.
Anoten ahí. Advenimiento. Advenimiento significa llegada de algo. Advenimiento, llegada de algo. 1, 2. 3 líneas más abajo está la palabra regentar. 3 líneas más abajo está regentar. Y regentar significa, esta es la más rara creo yo, regentar significa desempeñar o ejercer un cargo. Desempeñar o ejercer un cargo. 3 líneas más abajo está la palabra padecer. Padecer le voy a dar 2 acepciones. Padecer, 2 acepciones. Primera acepción, soportar. Y el segundo significado que les quiero dar, coloquen un slash, sufrir, tolerar. Sufrir, tolerar. Debajito de la línea de padecer está la palabra sobrevenido. Esa les quiero definir también, por si acaso. Sobrevenido, obviamente que viene de sobrevenir, y sobrevenir significa suceder, acaecer. Suceder, acaecer. Debajito de sobrevenido está fisonomía. Anoten ahí, fisonomía. Aspecto exterior de las cosas. Aspecto exterior de las cosas. Ahora, fisonomía también por cierta significa aspecto del rostro humano, pero en este caso yo no se los doy porque no me interesa para este texto, ¿ya? Y la última que les quiero dar está en la última línea, rebelión. Rebelión significa sublevación, levantamiento. Sublevación, levantamiento. Entonces, ahora que tienen el vocabulario, lo van a leer atentamente para que de ahí apliquemos nuestra segmentación. ¿Leyeron todos y todas? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos y todas? Ya, entonces, vamos a empezar. Entonces, cuando yo sé... Dígame nomás. Advenimiento, que se olvidó. Ah, o sea que usted no anota lo que yo digo. No lo sé. Tiene tan buen vocabulario y tan buena memoria que no anota lo que la profe dice. ¿Qué dije yo? Que cuando yo dicto algo, ustedes lo anotan. ¿Ven que así no los veo? Porque yo si estuviera en la sala veo quién anota y quién no anote. Pobre, que no anote todo lo que yo digo. Igual los pillo. Advenimiento es llegada de algo. Anote el tiro ahí. Llegada de
Uy, si lo estuviera frente a mí.